Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de Costumbres y Geografía 2. Vamos a hablar ahora acerca del tema de desiertos y climas dentro de la tierra de Palestina. Es muy interesante notar, ¿verdad?, que las regiones que se presentan acá en Palestina, las que están citadas en la escritura, no necesariamente son regiones rocosas y estériles, es decir, que no haya nada, sino que la mayoría de lugares del desierto siempre existían algunas cosas como cultivo y en algún punto dentro de estos desiertos había algo de buen paso. A continuación se dan los más notables desiertos que están en Palestina. Hay en Palestina Occidental y en Palestina Oriental. Vemos que el primero de ellos es el de Jericó. Dice que es una comarca atravesada por el camino que desciende de Jerusalén a Jericó, sembrada profusamente de enormes guijarros y estrechos y rocallosos desfiladeros. Servía antiguamente de guarida a salteadores. Corre entre la ciudad de Jericó y el monte de los Olivos. Como bien dice ahí, ¿vea?, servía como una guarida, es decir, como un refugio, ¿vea?, para algunos que pues siempre andaban haciendo el mal. Y eso lo vemos en Lucas 10, de los versículos 30 al versículo 35. Siempre les recomiendo que puedan leer ustedes la cita bíblica, poner una pausa, leer la cita bíblica y continuar. Luego dice, tenemos el desierto de Tecoa. Era una región solitaria y aquí habían abundantes pastos, contigua al desierto de Judá. Se extiende desde la población del mismo nombre hasta la orilla derecha del arroyo de Cedrón. Eso lo vemos en Amós 1:1 y Segunda de Crónicas 20:20. Dice que aunque era solitario, este desierto, habían abundantes pastos. Y eso es como las excepciones, ¿verdad?, de lo que es un desierto. No era totalmente estéril, pero sí habían bastantes zonas, solas, pero también hay pastos. Dice que el desierto de Judea a veces era llamada Gesimón. Representa, dice, aquella faja de tierra desnuda, esta sí, es pedregosa y de agreste aspecto, que recorre casi toda la costa occidental del Mar Muerto, ¿verdad? Si nos ubicamos dentro del mapa, ahí tenemos el Mar Muerto, que es el que está en la parte de abajo, por así decirlo, ¿verdad?, que lo encontramos al sur. Y dice que este desierto sí es pedregoso y tiene un aspecto, ¿verdad?, totalmente de desierto, como el que nosotros podamos tener en nuestra mente. Dice también que está el desierto de Engal. Esta era un lugar situado en las alturas del lado occidental del Mar Muerto, a 40 kilómetros al sureste de Jerusalén. Aquí, vea, tiene un suelo árido y agrietado, contiene multitud de cuevas y espaciosas cavernas. Eso lo vemos en 1 Samuel 24, del 1 al 23, se habla justamente sobre esta región. Vea que estos lugares muchas veces servían, ¿verdad?, en medio del desierto, esos lugares cuando había cuevas, cavernas para ir y refugiarse. ¿Se recuerdan ustedes, verdad, como algunos de los que hemos escuchado, como Elías, verdad, como David, que también se fueron a lugares solos? Era muy probable, verdad, que estuvieran justo en lugares así, en lugares como los que aquí se mencionan. Dice, Berseba estaba ubicada en el límite meridional de Palestina, adyacente al territorio filisteo. La cita que tenemos para esto es Génesis 21:14. Luego tenemos los desiertos de Palestina Oriental, que uno de ellos es Betsaida. Dice que es de Asa, que eso significa un campo de pastos. Es solitaria, pero de extraordinaria fertilidad. Se halla en el lado noreste del lago de Galilea. Acuérdense que el Mar Muerto está en la parte de abajo, si lo vemos así, ¿verdad? Y el lago de Galilea o el mar de Galilea, que también se le menciona,
estaba en la parte de arriba. Entonces, por eso se habla de la Palestina oriental y que queda cerca de esta ciudad que se llama Bethsaida. Eso lo vemos en Lucas 9:10. Aparte de eso, hablar un poquito acerca de los desiertos, que son lugares, ¿verdad? Que para nosotros es arena y sol, y quizás en nuestra mente podríamos imaginar algunos camellos caminando por ahí, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra idea? Pero en Palestina sí habían zonas desérticas, pero también en esas zonas desérticas habían pastos, así como se menciona en varios de los que hemos estado leyendo acá. Luego vamos a hablar un poco acerca del clima en Palestina. Dice que aunque es pequeña en extensión, es hermosamente accidentada, con grandes elevaciones y depresiones, con montañas y valles, con collados y vegas, con ríos y desiertos. Presenta las más variadas condiciones climatéricas. En términos generales, su clima es subtropical, es benigno y saludable, sin calor excesivo, excepto en algunos valles y en los lechos profundos de los ríos. El mes de más calor es agosto y en enero es el de más frío, ¿verdad? Tiene esas temperaturas como extremas. En agosto con calor y en enero, que es el más mes, ¿verdad? El mes más helado que ellos puedan tener. Algunas de las estaciones que ellos tienen son, los hebreos las dividían así. Era la seca, la estación seca, y la lluviosa. Si ustedes, eso nos hace recordar, ¿verdad? Un poco a nuestra temperatura acá en el país, en El Salvador, que la manejamos normalmente así, ¿verdad? Aunque hay algunas excepciones, ¿verdad? Porque a veces pues la lluviosa no es tan lluviosa, pero normalmente estamos hablando de nuestro país, ¿verdad? Pero en Palestina es así. Dice que el verano o la estación seca comienza a mediados de abril y dura más o menos hasta fines de octubre. Si estamos hablando abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, son más o menos 6 meses en esta estación. Dice que es la época de las cosechas y de los trabajos agrícolas, caracterizada por días cálidos y noches de copioso rocío, por una campiña abrazada por el sol, por arroyos secos y por un cielo sereno y sin nubes. De alguna manera, ¿verdad? Esta estación pues ayuda ahí, como dice, ¿verdad? A la época de las cosechas y de los trabajos agrícolas, porque pueden sembrar y saben que no se van a echar a perder nada, ¿verdad? Luego tenemos el invierno o la estación lluviosa, que esa se extiende desde fines de octubre hasta mediados de abril. Si se fija, es muy parecido, de verdad, es muy parecido el clima al de nuestro país. Pero acá dice la caída de lluvias es muy escasa hasta los últimos días de noviembre, desde cuando comienza a ser copiosa hasta mediados de marzo, fecha en que se señala generalmente una marcada disminución en el volumen de las aguas. Dice que dura hasta abril. Se distingue esta época por las tempestades de granizo, por la nevada que cae en la cordillera central y en el altiplano oriental, y en los meses de enero y febrero, donde queda por corto tiempo, dice, pero nunca se le ve en el Valle del Jordán. Ellos también, ¿verdad?, pueden ver lo que es la nieve en esas partes altas, ¿verdad?, en la cordillera central y en el altiplano oriental. Luego hablamos un poquito acerca de los vientos. Dice que durante el verano los vientos soplan principalmente al noroeste, debido a la ausencia de factores que tienden a bajar su temperatura y provocar así la condensación. No dan lugar a lluvias, aunque atemperen los ardores estivales. En cambio, dice, durante el invierno dominan los vientos del oeste y suroeste, que vienen cargados de humedad, los cuales al chocar con las frígidas cumbres de las cordilleras precipitan sus lluvias. Es decir, que de alguna manera, ¿verdad?, en ciertas épocas también las temperaturas bajan, ¿verdad? Como decíamos y leíamos anteriormente, ¿verdad? En enero es uno de los climas más frescos o helados que pudieran tener. Dice que en el mes de octubre
sopla un viento seco y frío del norte. El siroco es el nombre dado a los vientos calurosos y deprimentes, así se le llamaba a esos vientos, que provienen del desierto en la primavera y que soplan del este, del suroeste y del sur, y a veces del sur y del suroeste. Dice que arrastran un finísimo limo, perjudican la vegetación y ocasionan languidez y fiebre. Esos tipos de vientos que se dan, ¿verdad? Traen algunas enfermedades. Obviamente yo creo que es en todos los lugares, porque normalmente así pasa también en nuestro país. ¿Verdad? Palestina no es la excepción. La lluvia temprana y tardía y el rocío del cielo son mencionados a menudo en las escrituras. Y vamos a ver, vea, cómo eso tiene que ver con el clima, su significado. Cuando decían lluvia temprana, constituía la lluvia fuerte de corta duración que suele caer por uno o varios días consecutivos hacia fines de octubre. A veces o a comienzos de noviembre inauguran el año agrícola, pues refresca la tierra después de un verano cálido, ablandando el suelo agrietado para la arada y la siembra. Eso lo vemos en Deuteronomio 11:14. Eso es cuando hablamos de la lluvia temprana, la que les ayudaba a preparar la tierra para poder sembrar. Luego tenemos la lluvia tardía, que esta se aplica, dice, a las caídas intermitentes de lluvia que se presentaban a fines de marzo y en el mes de abril, puesto que vienen antes de la cosecha y la sequía del verano. Son de tanta importancia para el país como las lluvias grandes, por las razones expuestas. La Biblia no hace mención de las lluvias principales y da lugar prominente a estas dos. Si ustedes se recuerdan, se usa mucho estas expresiones, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Aún así, estas lluvias llegan en el momento justo. Aunque se diga que esta se tardó o que esta vino antes, son los momentos exactos y perfectos donde tienen que aparecer. Dice que la sequía o hambruna, mencionada con frecuencia en la historia sagrada, en la Biblia, se debe a la falta de esta lluvia. Si no había lluvia temprana o lluvia tardía, ¿verdad? Había problemas con la cosecha. Y eso lo vemos en Santiago 5:7, tenemos como referencia. Luego, si hablamos un poco acerca del rocío del cielo, dice que la palabra rocío se emplea en las escrituras en forma de hermosos símiles para describir aquello que nos viene sin ruido, pero que resulta una bendición con el verdadero rocío para las plantas. Creo que la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es el rocío, y es aquella gotita, ¿verdad?, que nosotros vemos en las mañanas, a veces en algunas plantas, y uno dice, bueno, qué raro que no llovió, ¿verdad? Pero es esa condensación, ¿verdad?, que hay en el aire, que cae y se hace que aparezca el rocío. A eso se le llama, no es una lluvia, porque sí no es una lluvia, porque es muy diferente, ¿verdad? Sino que es esa condensación que se da y que aparece justamente en las plantas. Dice, de noche la tierra se enfría más que el aire, determinando que la evaporación contenida en la atmósfera se condense y se deposite en la enfriada superficie. Esto es lo que constituye el rocío. Justamente eso. En el Salmo 133:3 se hace referencia al rocío del Monte Hermón, formado por el aire húmedo y cálido que asciende del valle del Jordán y que se condensa al chocar con las heladas faldas del aludido monte, produciendo el rocío. O sea, como le digo, no es una lluvia, sino que es esa condensación entre como lo caliente, podríamos decir así, que está guardado, con la humedad que pueda haber o con el frío. Entonces, son esas gotitas de rocío las que nosotros muchas veces vemos, que a veces vemos, bueno, creo que en nuestro país no lo vemos mucho, pero en algunas regiones de nuestro país creo que sí. Luego dice, el rocío en Palestina favorece grandemente el desarrollo de la vegetación durante la sequía, época en la que es copioso. Eso lo vemos en Génesis 27:28 y Deuteronomio 32:2. Vean que hemos visto términos y hemos hablado un poco acerca de circunstancias como por ejemplo la lluvia temprana, la lluvia tardía, que de alguna manera todo eso colaboraba y ayudaba a que en Palestina pudiera haber
y todo lo que necesitaran en cuanto a sus cosechas, ¿verdad? Y yo creo que pues todas esas cosas también ayudan en muchos países, pero Palestina, Israel, por no ser un país, ¿verdad? Que está pues al otro lado del mundo, que nosotros lo llamamos, pues es importante que podamos recordar estos pequeños detalles que en algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? Se hace mucha referencia a esos términos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.